Quiero comenzar con la historia de un médico que decidió analizar lo preocupados que eran sus pacientes y encontró que el 40% de ellos estaban preocupados por cosas que nunca sucedieron, probabilidades de enfermedades, de situaciones que nunca ocurrieron. Un 30% de esas personas se preocupaban también por asuntos del pasado, que ahora escapaban de su control. Otro 12% temía ansiosamente perder su salud, quedar imposibilitado, aunque su única enfermedad estaba en su imaginación. Y el resto se preocupaba por sus familias, por sus amigos, por lo que iba a pasar a su alrededor, pero en la mayoría de los casos no encontraba fundamento alguno para esos temores. Y tal vez nosotros hemos experimentado alguna situación así cuando vamos al médico, ¿cierto? Y nos dicen, no hay solución. No hay solución, hay que buscar otra alternativa, hay que mirar cierta solución. Y bueno, otro médico, y a veces 2 médicos o 3 médicos dicen lo mismo, ¿no? Mire, muchos de nosotros somos como esos pacientes angustiados y nos preocupan las dificultades y las circunstancias angustiosas que pueden surgir. Y en lugar de vivir un día a la vez y regocijarnos en la suficiencia del Señor para el presente, nos volvemos ansiosos al tomar prestados problemas que nunca han existido o existen. Hermanos, como hemos visto, la preocupación es un pecado. Y es un pecado con el cual debemos luchar constantemente. Y el Señor nos ha dejado suficiente provisión en su palabra para ello. Así que acompáñenme a nuestro texto de estudio y vamos a volver a leer Mateo capítulo 6. Vamos a leer del 25 al 34. Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo de hoy es, y mañana se echa al horno, en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, tan clara, tan fácil de entender, pero a veces tan difícil de practicar. Señor, ayúdanos a entender el mensaje que tú quisiste explicar, Señor, que es para siempre. Y sobre todo ayúdanos a ser obedientes y a no pecar, Señor, pensando que no tenemos un Dios que cuida de nosotros. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Hoy concluimos nuestra serie de 3 predicaciones ya sobre el peligro de las preocupaciones. Y la verdad creo que ha sido desafiante vernos expuestos en el espejo de la palabra, porque nos hemos dado cuenta de cuán pecadores somos respecto a este tema. Este es un pecado en el cual caemos muchas veces y que muchas veces justificamos, pero Dios no justifica. Y ya hemos visto 4 peligros de las preocupaciones hasta ahora. El primero que vimos es que las preocupaciones nos hacen menospreciar el poder de Dios. Ese está en el versículo 25. Vimos que el Dios que es capaz de dar vida, seguramente puede sostener esa vida por medio de proveer para las necesidades. El Dios creador es el mismo proveedor. Y este reconocimiento debería aliviar toda preocupación sobre lo que comeremos, lo que beberemos o lo que vestiremos. El segundo peligro que vimos que traen las preocupaciones
es que nos hacen menospreciar el cuidado de Dios. Ese está en el versículo 26, 28, 29 y 30. Y en estos versículos el Señor muestra que no debe haber lugar para la ansiedad, porque si Él cuida de las aves y las plantas, tendrá mucho más cuidado sobre sus propios hijos por quienes Cristo vino a morir. Además, también aprendimos que la raíz de la preocupación es la poca fe en Dios, es una falta de fe, pero al mismo tiempo, solo la fe que se fundamenta verdaderamente en la Escritura te hace estar seguro del cuidado de Dios, pase lo que pase. El tercer peligro de las preocupaciones es que menosprecian la soberanía de Dios. Eso lo vimos ahí en el versículo 27, cuando dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y en este versículo el punto central del Señor, o que el Señor quería resaltar, es que no es el ser humano quien tiene control de su vida, sino que es Dios quien soberanamente controla todo. Todo va a suceder de acuerdo al plan de Dios para el bien de sus hijos y para su gloria, y por lo tanto las preocupaciones no deberían deformar el concepto del control soberano que Dios tiene sobre todo. Y el último peligro que vimos hace 8 días es que las preocupaciones menosprecian el conocimiento de Dios. Menosprecian el conocimiento de Dios ahí en el versículo 31 y 32. Y es que cuando vienen las preocupaciones actuamos como si Dios no supiera lo que necesitamos. Y el problema, concluimos, que detrás de esto no es reconocer que Dios todo lo sabe, sino que el problema es el orgullo que hay en nuestro corazón. Orgullo porque pensamos que Dios no sabe tan bien como nosotros lo que necesitamos. Y si no tenemos algo, no es porque Dios no sepa lo que necesitas, no, sino porque tal vez no es una necesidad para ti. Si no tienes lo que quieres, hablábamos, tal vez es porque no sirve para tu santificación y obediencia, sino todo lo contrario, y en la misericordia de Dios, Él ha decidido no dártelo. Todo está bajo el control soberano de un Dios que es bueno y que nos manda a confiar en Él para no pecar preocupándonos. Hoy vamos a ver las 2 últimas características nocivas que traen las preocupaciones para evitar tener un concepto distorsionado de Dios. Y la quinta característica está en el versículo 33. Voy a volver a leer. Dice así, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La quinta característica de las preocupaciones es que son el resultado de no tener las prioridades correctas. Son el resultado de no tener las prioridades correctas. El versículo 33 comienza con un contraste. Ahí la primera palabrita es más, también puede ser traducida pero, y que está comparando lo que buscan los gentiles con lo que deben buscar los hijos de Dios. Y como ya vimos, los gentiles buscan poder suplir todas sus necesidades y la preocupación es lo que caracteriza esa búsqueda. Pero, o más, en vez de buscar suplir las necesidades, ¿qué debemos hacer los creyentes? ¿Qué dice el versículo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Perdón. Esta frase es de mucha importancia en todo el Evangelio de Mateo y en el Sermón del Monte. Esta frase encapsula toda la teología y toda la enseñanza del Sermón del Monte. Ese verbo buscar significa dedicar un esfuerzo serio e intencionado a cumplir un objetivo o un deseo. Es luchar fuertemente por una meta. Eso es lo que significa la palabra buscar. Y esta palabra es la misma que el buscar de los gentiles del versículo 32. Ellos buscan lo de comer, lo de beber o la ropa. Pero este buscar es diferente, porque no solo muestra una diferencia en la búsqueda, sino que indica que la búsqueda de los creyentes por el reino debe ser más intensa. Gramaticalmente hablando, este verbo muestra una intensidad mucho mayor. O sea, nuestra búsqueda por el reino de Dios y su justicia debe ser mucho mayor a la búsqueda que tienen los gentiles por sus propios deseos. Y esto es confirmado cuando el versículo dice primeramente. Primeramente. Esto intensifica aún más esa búsqueda. Y esta palabra significa primeramente, primero en prioridad, primero en importancia o en rango. Y en este caso el Señor está diciendo que los asuntos espirituales, que los asuntos celestiales deben ser las prioridades más altas en el creyente. Las prioridades más altas. Pero algo más.
Algo más que nos indica que no debe haber otra prioridad más grande en el creyente que buscar el reino de Dios es la manera como están escritas las palabras. Esto describe un mandato que debe ser obedecido inmediatamente y permanentemente. En la forma de la gramática es un imperativo que está en una forma continua, y eso quiere decir que el discípulo debe buscar constante y continuamente el reino de Dios y su justicia. No es un mandamiento opcional, no es un mandamiento que podamos excusar, que podamos justificar de no hacerlo. Es algo que debemos hacer urgentemente, constantemente y continuamente. El reino de Dios y su justicia. Estas deben ser las mayores prioridades del creyente. Estas deben ser las más santas obsesiones. La pregunta entonces sería, bueno, ¿y qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? En estos ya 6 capítulos del estudio de Mateo, hemos visto que esta expresión, el reino de Dios, se puede referir al gobierno de Dios sobre toda su creación. Dios es soberano sobre toda su creación. También se puede referir al gobierno de Dios sobre la vida de su pueblo en el presente, o sea, sobre la vida de los creyentes, o también, no todavía, pero más adelante y sobre todo en versículos, capítulos 24 y 25, se va a referir al futuro reino de Dios cuando Cristo reine, cuando Cristo venga aquí a reinar. Debido a que este versículo está en un contexto que habla sobre las necesidades diarias, la referencia al reino es una realidad presente que implica el gobierno de Dios sobre el creyente. Implica la dirección de Dios sobre nuestras vidas. A eso se está refiriendo el reino de Dios en este caso. Y esta frase es muy similar a un dicho rabínico de la época, de esa época, que decía que los judíos debían asumir el yugo del reino de los cielos, asumir el yugo del reino. Y aceptar el yugo del reino para ellos involucraba someterse a la autoridad de Dios, por reverencia, por amor, para obedecer los mandatos y la ley de Dios. Y esto nos muestra que el Señor le estaba diciendo a su audiencia que en vez de estar ansioso por las necesidades materiales, debían someterse y debían buscar y debían obedecer la soberanía de Dios aquí y ahora. Deberían obedecer sus mandatos. De hecho, este significado se confirma con la palabra justicia, porque no es solo buscar el reino de Dios, sino también buscar su justicia. Esta palabra justicia a veces se ha confundido y se piensa que buscar la justicia significa, como lo creemos en la sociedad, darle a alguien lo que le corresponde o lo que le pertenece, hacer justicia. Eso es lo que a veces se ha pensado erróneamente en un evangelio de justicia social que no es el que está hablando el texto en este momento. Y aunque obviamente ser justo es la manera como Dios trata con su creación, cuando en las Escrituras y específicamente en el Nuevo Testamento se menciona la justicia de Dios, en relación con el individuo describe 2 tipos de justicia. La primera está la justicia que Dios nos da para ser justos como Cristo. Esto es lo que se ha llamado la justicia imputada. El Señor nos da la justicia de Cristo a quienes han depositado su fe en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Dice así Romanos 3, 21 al 26. Aquí nos habla de esta justicia imputada o esta justicia dada por Dios en Cristo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, fue nuestro sustituto por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un tipo de justicia muy claro, y es que increíblemente, soberanamente, y no por obras, sino por gracia, tenemos la misma justicia de Cristo a todos los que creen por fe en Él. Es la justicia, una justicia interior
que se manifiesta en la vida de un creyente al obedecer la voluntad de Dios. Esa justicia, lo que acabo de decir, tiene que verse, tiene que ser una consecuencia de una justicia práctica, que es la que obedecemos, que es con la que obedecemos la voluntad de Dios. Es esa práctica de la justicia. Ese es el otro tipo de justicia, que es la justicia impartida. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1 del 9 al 11. Filipenses capítulo 1 del 9 al 11. Aquí vamos a hablar del otro tipo de justicia que nos habla la palabra con respecto al creyente. Mire Filipenses 1 del 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos ¿de qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es una justicia impartida, es una justicia práctica, donde tenemos los frutos de justicia. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente que nos lleva a hacer lo que es justo para Dios. Una justicia interior, como ya lo mencioné, que se manifiesta en la vida del creyente al obedecer la voluntad de Dios. Es esta práctica de la justicia la que debemos buscar. Es esta práctica de justicia la que nos dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y de hecho es esta práctica de la justicia a la cual el Señor ya se ha referido en varios momentos en el Sermón del Monte que ya hemos estudiado. Mire por ejemplo rápidamente ahí en Mateo capítulo 5 versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. ¿Recuerda? Lo que vimos que es buscar, tener esa hambre y sed es buscar obedecer, tener esa hambre por obedecer al Señor. Hambre y sed de justicia. Y mire más adelante, ahí mismo en las bienaventuranzas, versículo 10. Bienaventurados los que padecen por persecución por causa ¿de qué? De la justicia, o sea, de hacer la voluntad de Dios. Es esta práctica de la justicia de la que nos está hablando aquí el Señor en el versículo 33, de buscar la justicia. O sea, buscar la justicia significa buscar hacer lo que es justo delante de Dios al practicar su voluntad. Significa buscar con todas las fuerzas hacer lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. De alguna manera es buscar ¿qué? La santidad. Buscar la santidad. Es eso. Y aquí es importante recordar algo que hemos recordado y que siempre es bueno recordar, que propiamente entendido el sermón del Monte nunca se trata de un legalismo que impone demandas a los creyentes. Cuando leemos el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7, recordemos que este es el discurso del rey. Es como la constitución en donde el Señor espera que sus ciudadanos, que los ciudadanos del reino de Dios obedezcan. Y empieza con las bienaventuranzas y va describiendo otros deberes espirituales que como creyentes tenemos. Pero cuando usted lee, y lo invito a que si hace mucho no lo lee, lo haga, capítulos 5, 6 y 7, usted cuando llega al capítulo 7, usted dice: ¿quién es capaz para hacer esto? Nadie, absolutamente nadie, nadie. Y es que eso era lo que buscaba el Señor, mostrarnos nuestra total incapacidad, mostrar nuestra total insuficiencia, porque en ese momento nuestros ojos se enfocan en Cristo, porque es solo Cristo quien puede obedecer perfectamente. Por eso el Sermón del Monte, entiéndalo bien, nunca se trata de un legalismo que impone demandas a los creyentes. El Sermón del Monte es dado por nuestro Señor para que entendamos que no podemos hacer su voluntad y practicar la justicia en nuestras propias fuerzas, no podemos. El objetivo que el Señor tenía al exponerlo, lo que Él demanda para nosotros es que entendamos que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas y necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, debemos entender que Él mismo es quien nos imparte la justicia que demanda para poder obedecerlo. Él mismo es quien nos da de su justicia para poder obedecerlo. Mire, el Señor nunca nos manda algo sin darnos la capacidad para satisfacer sus demandas. El Señor nunca nos demanda algo que no nos dé la capacidad para obedecerlo. El Señor nunca te pone, y vamos a hablar de eso más adelante, en una situación sin que te dé la gracia suficiente para soportarlo. Nunca. Y lo mismo pasa con la obediencia a Él. A veces pensamos que no podemos. Qué bueno que pienses así, porque ahí es donde viene la gracia de nuestro Dios.
Él mismo es quien nos imparte su justicia para obedecerla. Y en el Sermón del Monte esta justicia se ve y la hemos visto en muchos aspectos. Se ve en quien viven las bienaventuranzas, capítulo 5 del 3 al 12. Son aquellos que controlan su ira, capítulo 5 versículo 21 al 26. Esta justicia involucra pureza sexual, fidelidad a la palabra y un afán por perdonar y amar a los enemigos. Capítulo 5 también, versículos 27 al 28. Los discípulos buscan esta justicia y la buscan con una motivación clara de no impresionar a los demás, de no mostrar como lo hacían los fariseos, mire qué bueno que soy, qué justo que soy. No, sino la buscan con el objetivo de dar gloria a Dios. Mire capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, versículo 16. Dice, capítulo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y recuerden que cuando pasamos por ese versículo, esas buenas obras, esa luz que alumbra, son esas obras de justicia, ¿cierto? Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Que le vaya bien a usted en la vida? Que glorifiquen a vuestro Padre. Ese es el objetivo. Bueno, como vemos, la demanda de buscar el reino y el mandamiento de buscar la justicia de Dios es inseparable. De hecho, cuando miramos ahí en el capítulo 6, el orden en el que está esta frase es intencional. Nada es sin intención en la palabra. Porque primero dice que se debe buscar el reino y luego justicia. Y esto muestra que un discípulo primero se somete al gobierno de Dios en la persona de Cristo y luego persigue la justicia por medio de obedecer sus enseñanzas. Primero nos sometemos al reino en la persona de Cristo y luego obedecemos sus enseñanzas. Y cuando los discípulos buscan someterse al reinado de Dios en Cristo y viven justamente al obedecer las enseñanzas del Señor, entonces la conclusión bíblica es que no debería haber lugar para la preocupación. Y por eso el Señor dice, todas estas cosas os serán añadidas. Así define, así termina ese versículo. Todas estas cosas se refieren a lo que buscan los gentiles y a las necesidades fundamentales para sobrevivir. Esa expresión serán añadidas significa añadir a algo que ya está presente, añadir a algo que ya existe, es proveer más o incrementar. Y esto significa que Dios proveerá para las necesidades físicas del discípulo en adición a las bendiciones espirituales de buscar el reino de Dios y su justicia. La enseñanza es que el reino y la justicia y las provisiones materiales son todos regalos de gracia que vienen de las manos de Dios. Dios no solo nos concede el reino, el buscar el reino y la justicia a los discípulos, pero Él no para ahí. Él también satisface el hambre, calma la sed y viste nuestros cuerpos. Y por lo tanto, no debería haber lugar para la ansiedad. No debería haber lugar para la ansiedad. Bueno, hermanos, querida iglesia, si nos enfocamos en las prioridades de Dios y esta es la enseñanza, Él añadirá lo que necesitamos para esta vida. Dios cuida de aquellos que tienen como prioridad obedecerlo y honrarlo. Pero cuando no tenemos como prioridad el reino de Dios, la ansiedad viene fácilmente, porque nuestro enfoque en la vida se centra en la provisión y no en el proveedor. Se centra en la bendición y no en quien bendice. Se centra en las añadiduras y no se centra en el reino. No se centra en el reino. Y por eso es que te preocupas. Por eso te preocupas. Porque no tienes las prioridades correctas de tu vida. Porque estás tan preocupado por los problemas de la vida que no puedes pensar en nada más. Es un sentimiento de incertidumbre. Es un sentimiento de miedo que lo consume absolutamente todo. La preocupación, bíblicamente hablando, y ante eso solo podemos callar, revela que tu prioridad no es el reino de Dios. Revela que tu prioridad no es buscar la justicia. Porque si lo fuera, descansarías en el conocimiento, en el poder y en la soberanía de Dios. Así las cosas no estén saliendo como te esperas. Así las cosas no estén saliendo como has presupuestado. Y si usted se pone a pensar, es lógico. Es lógico que venga la preocupación cuando nuestra búsqueda no se centra en el reino, porque estamos fundamentando nuestra búsqueda en quiénes,
en nosotros mismos. En nosotros mismos. Y en nuestra capacidad de suplir para nuestras necesidades y no en la capacidad de Dios. Si nuestra prioridad fuera el reino, sabríamos que el Dios del reino nos sostiene. Pero como nuestra prioridad es mi reino, como decía Nabucodonosor, mi gran Babilonia, entonces viene la preocupación, porque déjeme decirle algo, no puede confiar en usted mismo. Bueno, usted no puede confiar en usted mismo. Por eso la preocupación es el resultado de no tener las prioridades correctas. Pero hay algo más, y es que no solo las preocupaciones muestran que no tienes las prioridades correctas, sino que te distraen de las cosas que realmente importan en la vida. Mientras estás preocupado no puedes hacer nada más, nada más. La preocupación nos distrae y hace que dediquemos nuestras mejores energías a asegurarnos de tener lo suficiente para vivir. Y antes de que nos demos cuenta, nuestras vidas han pasado y hemos perdido el propósito central por el cual Dios nos creó. Fuimos creados para amarlo, para adorarlo, para servirle y para representar sus intereses en esta tierra. Nuestra vida debe estar destinada a servirle a Él, no a nosotros mismos. No a nosotros mismos. Bueno, no a nosotros mismos. Aquí el texto dice, buscad primeramente ¿qué? El reino, no su reino, no su satisfacción, su empresa, no. El reino. Amén. Y entender que debo buscar primero las cosas de Dios debe hacernos examinar las motivaciones de nuestro corazón. Debe hacernos examinar las prioridades. Alguien decía ahorita en el curso de bautismo, es un asunto muchas veces de prioridades. Y esta es la pregunta, ¿qué estás buscando primero? ¿Se acuerda el dicho? El que busca, ¿qué busca primero? Porque todos buscamos algo. Somos buscadores por naturaleza. La tragedia es que las personas están desperdiciando su vida persiguiendo cosas que nunca los podrán satisfacer. Nunca. Nunca. Lo que buscas, encuentras. Lo que buscas, encuentras. Como decían las mamás o las tías, mijita, no busque lo que no. Esto es cierto en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Y lo que buscamos, para bien o para mal, al final lo encontramos, hermanos. Al final lo encontramos. Las posesiones, el poder, el prestigio, el placer y otros deseos pecaminosos compiten por tu prioridad. Todas estas cosas pueden rápidamente sacar a Dios del primer lugar si no elegimos activamente darle el primer lugar en cada área de la vida. No está mal desear algo, pero ese deseo puede convertirse en un deseo pecaminoso. Es algo que voy a explicar esta próxima semana y después cuando vemos la clase de consejería bíblica aquí. ¿Está mal desear casarse? No, pero ese deseo puede convertirse en un deseo pecaminoso que te vuelve idólatra. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos buscando? Si lo primero que buscas es cumplir tus prioridades y no las de Dios, vas a estar ansioso y preocupado. Vas a estar ansioso y preocupado. Pero, o más bien, por eso, cuando nuestro enfoque es buscar hacer la voluntad de Dios y someternos a su reino, la ansiedad se va. La ansiedad se tiene que ir. Porque sabemos que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y Él no nos desampara nunca. Mire Salmo 37. Salmo 37, 23 al 25. Salmo 37. (23 al 25). Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué linda es la palabra de Dios, ¿no? Sí, es
Estamos en las manos de Dios. No he visto justo desamparado. Justo no por nuestras fuerzas. Justos porque tenemos al justo. Porque tenemos a Cristo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Qué bueno, ¿no? Porque a veces en nuestra necedad nos vamos. Pero en su misericordia, como veíamos hace 8 días, ¿no? Creo que yo personalmente meditaba mucho en eso. Gracias doy a Dios porque no me das lo que te he pedido muchas veces pecaminosamente hablando. Y porque eso ha servido para mi santificación. ¿Cuál es el antídoto contra la preocupación? Hacer una elección diaria para priorizar el reino y la justicia de Dios. Hermanos, dejamos atrás las preocupaciones cuando reemplazamos nuestra búsqueda por engrandecer nuestros reinos y nos dedicamos a buscar engrandecer y glorificar el reino de Dios. Vivir para nosotros nos pondrá ansiosos y preocupados. Vivir para Dios nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Acuérdate, lo que buscas, encuentras. Si buscas engrandecer tu reino, vas a encontrar preocupación, vas a encontrar ansiedad, pero si buscas el reino de Dios, vas a encontrar paz. La puerta a la libertad de la preocupación y la ansiedad es hacer una elección consciente todos los días de nuestra vida de que nuestros pensamientos y acciones reflejen el reino de Dios y reflejen que eso es nuestra prioridad más grande. Solo cuando reemplazamos intencionalmente nuestra preocupación por proveer nuestras necesidades con una predominante preocupación por el reino de Dios, vamos a ser libres de la ansiedad, porque en ese momento vamos a conocer a ese gran Dios y vamos a estar seguros de que nuestra vida está bajo las manos de su cuidado. ¿Sabe qué? Usted solo necesita una preocupación: serle fiel a Dios. Esa debe ser nuestra única preocupación. Serle fiel a Dios en cualquier situación, en las buenas y en la mala, como en el matrimonio, en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. Esa debe ser nuestra máxima y única preocupación, porque el resto Dios lo añade. Dios lo añade. Y mire, no es que ganemos o merezcamos su provisión y sus añadiduras, pero nuestra búsqueda muestra que estamos entregando nuestra dependencia y arrojándonos a Él, porque no hay otra. Bueno, como le dijo Pedro, ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que para no preocuparse, tenga las prioridades correctas. Busque el reino de Dios y su justicia. Bueno, sexta preocupación, versículo 34. Mire lo que dice versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La sexta característica nociva de las preocupaciones es que se enfocan en el futuro más que en el presente. El versículo 34 llega a una conclusión lógica. Esas palabras, así que, son términos de conclusión y muestran la verdad de que Dios proporcionará todo lo que realmente necesitamos, con la condición de que busquemos el reino de Dios y su justicia. Pero cuando eso sucede, tenemos esta promesa, esta maravillosa promesa, en donde el Señor nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Mañana claramente se refiere a un periodo de tiempo mayor que el día siguiente. Mañana representa toda la vida futura del creyente en esta era presente. Toda la frase acerca del mañana muestra que la audiencia del Señor tenía muchas otras preocupaciones aparte de lo que comerían, beberían o de lo que se vestirían. Y esta frase muestra que gran parte de la ansiedad que tenemos o que tenían en ese entonces y también ahora involucra preocuparse por el futuro que no se conoce.
¿cierto? Y creo que aquí es donde muchas veces más nos identificamos todos, que nos preocupamos por el futuro que no se conoce. La implicación de nuestro Señor al decir este pasaje es que enfocarse en el presente, no en el día de mañana, nos alivia de las preocupaciones que enfrentamos o que tenemos. ¿Y por qué? Porque Dios ha mostrado su fidelidad al suplir las necesidades diarias, todas las necesidades que venía hablando. Y para poder enfocarnos en el presente y no estar preocupados, el Señor nos da dos razones. Ahí dice, no os afanéis por el día de mañana, porque, ahí vienen las razones. Primera, el día de mañana traerá su afán. El día de mañana traerá su afán. Esta frase puede ser malinterpretada pensando que está bien la preocupación en el futuro. Bueno, y no me preocupo mañana, sí. No, pero esto sería incongruente debido a la enseñanza que nos acaba de dar el Señor. El punto del Señor es que no hay razón para preocuparse en el presente por el mañana. El día de mañana traerá su afán. Enfocarse en las dificultades potenciales que puedan llegar a suceder, que una persona puede o no encontrar en el futuro, usualmente lo distraen de atender los asuntos diarios. Una persona tiene que pasar por el hoy para poder experimentar el mañana. Por lo tanto, enfocarse en el presente en vez que en el futuro, preocupándose, es sabio. El creyente debe vivir en el presente, dejándole el futuro a Dios. Así debemos vivir. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, del 13 al 15. Santiago, capítulo 4, del 13 al 15. Dice así. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? ¿Qué es el mañana? No sabemos. Ahí lo dice claramente, no sabemos lo que será mañana. ¿Qué es nuestra vida? Neblina. Esta semana iba con Valentina y había neblina, nevadas, pero papá, ¿por qué uno no puede coger la neblina? No tengo ni idea. Pero eso es neblina. Nuestra vida no la podemos agarrar. Es claro. Esa es la primera razón. La primera razón es que el día de mañana traerá su propio afán. Pero mire la segunda razón. La segunda razón que el Señor da para no estar preocupados por el futuro que no conocemos es que basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Y miren, este es un compasivo recordatorio, misericordioso recordatorio que Dios nos da en donde no promete una vida sin problemas. Él dice, basta cada día su propio ¿qué? Mal. Aún la vida de un discípulo fiel que confía fuertemente en Dios puede estar llena de problemas y va a estar llena de problemas. De hecho, puede ser una marca del verdadero discípulo, no lo contrario. Sin embargo, y ahí viene el pero, adivinar qué problemas uno se puede encontrar en el futuro es inútil. Es totalmente inútil. Alguien dijo que este universo está organizado de tal manera que se ha dotado de una generosa provisión de problemas para cada día. Sin embargo, algunos de nosotros no estamos satisfechos con nuestra porción diaria y por eso creamos e inventamos un excedente al preocuparnos por temor a que nuestras existencias se agoten. Y es verdad, creamos problemas donde no lo hay. Ahora, esto no significa que entonces una persona tiene el derecho de decir que entonces seré como los pájaros o como la flor del campo y va a dejar y no va a trabajar esperando la provisión futura de Dios. No, la Biblia es muy clara y en este aspecto cuando dice que el que no trabaja, que no coma, según de Tesalonicenses 3:10, y que si alguno no provee para los suyos y más para los de su casa, ha negado la fe. Primera de Timoteo 5:8.
Hay una gran diferencia entre la tonta ansiedad y la preparación sabia y reflexiva para el futuro. Toda la enseñanza de Jesús no es que no debemos cosechar, sembrar, recolectar, trabajar o hilar, sino más bien a descansar en Dios y no estar preocupados porque la provisión del futuro depende de Dios y no de nosotros, no de nosotros. Hermanos, como se describe aquí en este pasaje, una característica específica de la preocupación es la concentración negativa en el futuro. Si usted, que seguro lo es, porque la Biblia lo dice, es una persona preocupada en exceso por el futuro, está dedicando tiempo a especular sobre lo que podría suceder o no, y luego temiendo lo peor. Es inútil preocuparte por el día de mañana. No sabes qué va a pasar. No debes enfocarte en si va a pasar esto o lo otro. La preocupación del futuro se basa en probabilidades irreales. Se basa en hipótesis humanas y no en verdades seguras. Dios promete su provisión para el futuro en el presente, asegurando suplir las necesidades de cada día. ¿Se acuerda la oración que nos enseñó el Señor Jesús? Danos el pan ¿de qué? De cada día. Si Dios nos cuida cada día, eso es suficiente. Son los posibles problemas futuros lo que hace que las personas se preocupen por sus necesidades, o por cualquier razón, o por cualquier motivo. La ansiedad es creada principalmente por enfocarte en la posibilidad de que los problemas que no han llegado, lleguen. La preocupación nos inmoviliza, revela una falta de confianza en la provisión de Dios, en la capacidad de Dios. Jesús no dejó dudas de que habrían problemas de un tipo u otro. No lo dejó dudas, pero cuando nos preocupamos por el mañana, utilizamos mal la fuerza que Dios nos ha dado en el presente para enfrentar cada problema. Preocuparse por el mañana no ayuda ni mañana ni hoy. Bueno, un pastor llamado Ian McLaren dijo: ¿qué hace tu ansiedad? No vacía el mañana de su dolor, no vacía el mañana de su dolor, pero sí vacía el hoy de tu fuerza. No te hace escapar del mal, te vuelve incapaz de afrontarlo cuando llega. La preocupación agota la energía que Dios nos da para enfrentar los problemas diarios y cumplir con nuestras muchas responsabilidades. Por lo tanto, es un desperdicio pecaminoso. Es un desperdicio pecaminoso. Necesitamos confiar en que Dios nos proporcionará todo lo que necesitamos para cada día. Mire, iglesia, no hay gracia para la imaginación. Esta es una frase que hace mucho escuché de una mujer llamada Elizabeth Elliot. Algunos saben la historia. Su esposo, misionero en Ecuador, en los Aucas, lo mataron. Ella quedó con viuda y con hijos. Y ella dice esta frase: no hay gracia para la imaginación. No hay gracia para la preocupación. No hay gracia por los problemas que todavía no se han presentado. Cuando llegue mañana, Dios te proporcionará toda la gracia necesaria para cualquier problema que tengamos que enfrentar. Hoy es nuestro para glorificarlo. Y quiero hablarle especialmente a las mujeres. A veces externamente muestran una mayor preocupación. Hermanas, la vida de ustedes está en las manos de Dios. No hay gracia para la imaginación. Hay algunos hombres que nos preocupamos más que las mujeres, pero especialmente esto puede tocar a muchas mujeres que están más angustiadas. Hermanas, no hay gracia para la imaginación. No hay gracia para la imaginación. Esta semana hablaba con una persona que está experimentando mucho dolor físico. Mucho dolor físico. Y una de sus preocupaciones y lo que la angustiaba era pensar que iba a venir un dolor más fuerte a su cuerpo. Y yo le dije: no hay gracia para la imaginación. Si Dios te ha sostenido hasta ahora, te va a sostener después. Dios ha sido fiel hasta el momento. Si va a venir un dolor mayor, es porque Dios te dará la capacidad de sostenerte. No hay gracia para la imaginación, hermanos. No hay gracia para la imaginación. No permitas
que tu falta de conocimiento por el futuro te llene de la preocupación. Debes confiar en el Dios que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Debes confiar que Dios te dará la fuerza de su gracia para enfrentar cada dolor y cada prueba que se presente. Mire lo que dice Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. No se turbe vuestro corazón. Estamos de paso por este mundo. Estamos para honrar, glorificar, adorar a Dios. No se turbe vuestro corazón. Otro pastor también que me gusta mucho, J.C. Riley, dijo esto: no debemos cargar con las preocupaciones antes de que lleguen. Debemos atender los asuntos de hoy y dejar las ansiedades de mañana para el amanecer. Podemos morir antes de mañana. No sabemos lo que puede pasar mañana. Solo podemos estar seguros de una cosa: si mañana trae una cruz, el que la envía puede y enviará gracia para llevarla. Así es. Si mañana trae una cruz, el que la envía, el Dios soberano, dará gracia para llevar esa cruz. Cumple con tu deber hoy. Lucha contra las tentaciones. Hoy. No te debilites ni te distraigas esperando cosas que no puedes ver ni entender si las vieras. Otro versículo, creo que ya el último, 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Y 2 Corintios 5:7. Y el 6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Y se acuerda Hebreos cuando dice: andamos como mirando a quién? Al invisible. Mire, debido a que Jesús ha prometido cuidar de nosotros todos los días, y eso incluye el mañana, podemos vivir por fe un día a la vez. Un día a la vez. A menudo deseamos poder ver lo que nos espera a la vuelta de la esquina en la vida, ¿no? Quisiéramos ver qué va a pasar en un mes, en un año, en 2 años, en 10 años, cómo vamos a estar nosotros, nuestros hijos. Y a veces nos preocupamos, ¿no? Alguien decía con respecto a los hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y a veces nos preocupamos. Yo como padre me angustio. Moderadamente, espero. Claro, y deseamos ver el futuro y lo que pase, y la iglesia, y mi familia, y mi vida, y la enfermedad, y el trabajo, y todo lo demás. Pensamos que si lo podemos ver, entonces podríamos prepararnos para eso, controlarlo o evitarlo, ¿cierto? Una persona sabia dijo esto: aunque nosotros no podemos ver a la vuelta de la esquina, Dios sí puede. Dios sí puede. Dios ya lo hizo. Para los hijos de Dios, el futuro es el futuro de Dios. El futuro es el futuro de Dios. Para los hijos de Dios, el mañana, cualquier cosa que pase, es como si yo le dijera a mi hija chiquita Valentina que mañana va a ir a Disney. Ella va a estar feliz yendo a Disney. Para todos nosotros debe ser así. Mañana vamos a ir a Disney. Preséntese lo que se presente. No hay necesidad de preocuparse del mañana, porque Dios lidiará con el día de hoy cada día. Enfoquémonos en el reino de Dios,
y todo lo que necesites será añadido. Hermanos, concluimos estos preciosos versículos. Y aunque nunca haya existido excusa para preocuparnos, hoy menos. Hoy menos. Ya hemos visto que las preocupaciones son un pecado, que nos hacen despreciar el poder, la soberanía, el conocimiento de Dios. Las preocupaciones revelan nuestra falta de fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y son el resultado de no tener como prioridad el reino de Dios. Reflejan lo necio que somos al estar angustiados por el futuro que no conocemos. Hermanos, dejemos de pecar preocupándonos. Confiemos en el Dios soberano, en el Dios que es poderoso, que sabe lo que necesitas. Él lo sabe y ha prometido cuidarnos todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias porque este es el día tuyo. Sobre todo, gracias por tu palabra, porque como orábamos al principio, Dios, es un espejo que muestra muchas veces la tristeza de nuestro interior, pero sobre todo muestra la grandeza tuya. Señor, perdónanos, porque no una ni dos, sino muchas veces hemos pecado contra ti, contra tu santidad, contra el gran Dios que eres, preocupándonos. Perdónanos, Dios, porque no hay excusa. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cada prueba que tenemos, ya sea física, ya sea emocional en nuestro trabajo, en nuestras familias, que enfrentemos cada una de esas pruebas glorificándote a ti y no preocupándonos. Que entendamos que tú eres un Dios soberano, que nos cuida, que eres poderoso y que sabe lo que necesitamos. En tu gran misericordia, tal vez no nos ha dado lo que hemos te pedido, pero por puro amor, porque tal vez eso sería lo peor para nosotros. Señor, gracias porque el objetivo del creyente es que Cristo se ha formado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender eso cada día más. Perdónanos porque muchas veces somos tontos y necios y no lo hemos entendido. Ayúdanos a saber que el futuro es tu futuro, Dios, que todo lo que venga es para nuestro bien y para tu gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.